cientos de homicidios y suicidios han ocurrido en el metro de Caracas. Sus pasillos y espacios han sido testigos de muchas situaciones inexplicables, con presuntos aparecidos, algunas que han dejado huella en quienes las vivieron. Las historias de fantasmas en el metro de Caracas son comunes. La niña abandonada, los espectros del espejo, el hombre sin ojos, la novia suicida, el espíritu poseedor y el acompañante son algunos de los nombres que reciben los espectros. El metro de Caracas es uno de los servicios más importantes de la capital venezolana y se ha convertido en parte indispensable en el traslado de personas. Cerca de 2 millones de personas se transportan en él a diario, cuenta con más de 30 años de servicio y en todo este tiempo han ocurrido cientos de homicidios y suicidios, hechos que son lamentables, de personas jóvenes y mayores que se lanzan a los rieles siendo destrozados por el metro. Innumerables son los casos que nos han dejado muchas historias para contar sobre los fantasmas en el metro de Caracas. Se dice que las almas de estas personas quedan penando, siendo los vigilantes y operadores de este servicio quienes relatan historias paranormales de espantos y aparecidos. Hoy te presentamos los 12 fantasmas del metro de Caracas. La niña abandonada. En la estación Capitolio, un trabajador cuenta que estaba descansando en la oficina, pues la gente que trabajaba en esa estación ya habían terminado sus labores y se preparaban para irse a casa. De repente todos empezaron a correr y a gritar de miedo y se dirigieron a la oficina que ya estaba cerrada. Empezaron a golpear la puerta y a pedir que la abriera rápidamente. De repente vio a 8 de sus compañeros y pensó que estaban robando, por lo que para ayudarlos, abrió la puerta. De inmediato todos entran corriendo desamparadamente, el trabajador salió y no vio nada. Pero a lo que camina unos pasos más, se encuentra una niña en el pasillo de espalda, de cabello largo y vestido blanco. Sintió un viento helado que lo intimida y cuando baja la mirada se da cuenta que esta niña estaba flotando. El trabajador del metro salió corriendo del miedo a la oficina y se encerró allí con sus compañeros de trabajo. Los espectros del espejo. El siguiente caso paranormal lo vivió una joven usuaria del metro que no ha podido olvidar lo que le pasó dentro de los vagones. Una noche la chica iba desde Capitolio hasta Dos Caminos. Ella cuenta que iba de pie pues todos los asientos estaban ocupados y cuando el tren entra por los túneles, logra ver por la ventana el reflejo de las personas que tenía a su alrededor. Su mirada se centra en una chica que iba sentada escuchando música con sus audífonos puestos y 2 mujeres sentadas al lado, pero una sentada en las piernas de la otra. Esto le causó curiosidad. Así ella que gira para ver las 2 mujeres, pero no las vio, solo estaba la chica de los audífonos y el asiento a su lado totalmente desocupado. Después de observar esto, le invade la duda y vuelve a mirar el reflejo de la ventana y ve de nuevo a las 2 mujeres, una sentada en las piernas de la otra. Asustada mira a todos lados y ve personas pero no las que estaba buscando, vuelve a mirar y al echar otro vistazo a la ventana, las mujeres ya no estaban. La joven dice que el miedo cubrió su cuerpo y siempre recuerda esto cada vez que usa el metro. El hombre sin ojos. Otra historia de fantasmas en el metro de Caracas es relatada por Ana Viloria, quien cuenta que, en la estación Plaza Venezuela, había delante de ella un señor en la cola, que voltea y ella puede ver que no tenía ojos. Tenía los párpados abiertos y no se le veían los ojos. Ana creyó que era una persona con discapacidad visual, se distrajo en otra cosa, y minutos más tarde ella sentía la inquietud de que el metro no llegaba. En ese momento pensó que el señor debería estar acompañado de uno de los operarios del metro, lo mira de nuevo y no le ve el bastón.
Por fin llega el tren y tuvo el impulso de ayudar al señor, pero observa cómo el señor entra sin problemas. Una vez adentro el señor se sienta al lado de Ana, quedando en medio de los puestos azules para pararse de inmediato y agarrarse de los tubos. Ana lo vuelve a ver y observa que él estaba mirándola como si el hombre tuviera ojos. En ese momento ella se aterra, pero para cuando el tren llega a Sabana Grande, el hombre comienza a caminar, y al alejarse el hombre desaparece entre los demás pasajeros. La novia suicida. Hace algunos años, una joven odontóloga iba a contraer matrimonio en una iglesia cerca de la estación Colegio de Ingenieros, pero el día de su boda el novio no se presentó y esta desesperada, decide entrar a las instalaciones del metro y lanzarse a las vías del tren. Cuentan los operadores que en muchas ocasiones ven el fantasma de la joven repetir ese momento. Un operador cuenta que cuando recién entró a trabajar en el metro en el turno de la noche, empezó a hacer un recorrido visual a las cámaras de seguridad. Pues uno de sus compañeros le había hablado por radio que en el tren número 3 pudo haber visto algo. Cuando éste verificó, pudo observar la imagen de una mujer vestida de novia caminando por los rieles de la estación y luego desaparece. El espíritu poseedor. Los espíritus en el metro de Caracas rondan a cualquier hora. Sonia Méndez, una usuaria frecuente del metro, contó que bajando las escaleras para entrar a las instalaciones del tren, sintió la sensación de que algo entró en su cuerpo. Inmediatamente siente las ganas de suicidarse lanzándose a los rieles. Dice que su cuerpo no le respondía y tenía la mirada perdida. Bajaba las escaleras dominada por algo en mente y al terminar de bajar las escaleras se hizo a un lado pensando que estos deseos de suicidarse no eran suyos, ya que ella tenía muchas metas en su vida. El acompañante. Otra aterradora historia de fantasmas en el metro de Caracas la narra María Querales, quien cuenta que en los ferrocarriles del Valle del Tuy hubo un accidente poco nombrado. Hace ya algunos años un señor de mantenimiento estaba sentado en los rieles del tren sin saber por qué. Al poco rato el tren salió del túnel y arrolló al pobre señor. María dice que su hija en ese entonces era conductora ferroviaria y que días después del accidente ella vio al señor montado en el tren contrario al que ella conducía. Ella indignada llamó al operador y le pregunta quién era ese señor y el otro operador nervioso le dice: «Aquí no hay nadie». Ambos se asustaron mucho y trabajaron mal el resto de la noche. María dice que el señor siempre aparece montado en el mismo tren por el que fue arrollado. El hombre que ronda por los pasillos. En la estación del metro de Capitolio, unos efectivos de la Policía Nacional estaban conversando con dos operadores del sistema cuando observan la figura de una persona caminando por los pasillos de la estación. Los policías lo gritan y lo llaman, pues a esa hora la estación ya estaba cerrada. Los policías lo llaman varias veces, pero esta persona no atiende y sigue caminando. Los policías van tras él, pero cuentan que cuando se acercan, este desaparece en su presencia. Los policías se miraron y regresaron a donde estaban. La niña en el baño. Han sido decenas de personas que han tenido la mala experiencia de presenciar y escuchar eventos de fantasmas en el metro de Caracas. Este otro caso se presenta en la estación de Chacaito, aquí. En una oportunidad un operador, después de revisar unos informes, el cansancio se apoderó de él. Decidió descansar en la camilla de primeros auxilios de esa estación y en pocos minutos escuchó la llave de agua del baño abierta. Se acercó y no era nada. El operador volvió a acostarse. Luego de unos minutos escuchó de nuevo el ruido de la llave abierta. Se acercó de nuevo y prendió la linterna de su teléfono celular. Cuando alumbró de nuevo el baño vio a una niña abriendo y cerrando la llave del lavamanos. Se podrán imaginar el susto de este operador.
los vagones del metro de Caracas. Esta historia de fantasmas en el metro de Caracas la cuenta un ex trabajador, quien indicó que por un tiempo trabajó en los talleres de Propatria, y la energía que se siente en este recinto en horas de la madrugada es completamente alucinante. Una vez le tocó un tren que en aquel tiempo eran de 16 vagones. Él recuerda que las puertas de los vagones estaban totalmente abiertas, así que podía caminar de un vagón a otro. A medida que iba avanzando y entraba al otro, se escuchaba todo tipo de ruidos en el vagón anterior. Armándose de valor, decidió retroceder corriendo para ver qué causaba esos ruidos extraños, pero no veía a nada ni a nadie. A partir de ese día comenzó a sentir temor de inspeccionar los trenes en la madrugada, ya que siempre sucedía lo mismo, es decir, se escuchaba cantidad de ruidos extraños como de golpes. Los gritos en el túnel. La mayoría que han vivido estas experiencias de fantasmas en el metro de Caracas son trabajadores de sus estaciones, pero también personas usuarias. Una tarde había mucha gente esperando el tren. De pronto, se comenzaron a escuchar muchos gritos de auxilio de personas que provenían dentro del túnel donde nadie puede entrar. Se creía que se trataba de un robo y que llevarían allí a las víctimas dentro del túnel para no ser vistos. La gente cuenta que los gritos eran espeluznantes. Se le avisó a las autoridades e inmediatamente, estos se acercaron. Cuando llegaron las autoridades y los operarios no encontraron nada, pero ellos sabían lo que estaba pasando. No fue un robo, sino un hecho paranormal. Estos salieron y no comentaron nada a las personas que estaban en la estación. El pasajero de la línea 1 del metro de Caracas. Una joven usuaria del metro cuenta su historia de fantasmas en el metro de Caracas. Dice que en el año 2012, luego de carnavales, se dirigía en la línea 1, eran las 7:30 de la mañana, trabajaba en Chuao, cuando de pronto vio que un hombre se abrió paso por la gente, pasó al lado de la joven y se metió al tren. Le pareció un poco curioso, porque a esa hora las estaciones están llenas de gente, pero lo más curioso fue que el hombre no la saludó. Ellos se conocían, siempre coincidían en la estación y se saludaban. Ella llega a su oficina y trabaja normal, luego a las horas del mediodía se encuentra con una amiga y conversan de lo que habían hecho en carnaval. La amiga le comentó que el señor José había muerto el martes de carnaval. Ella se quedó estática y pensó que lo había visto en la mañana en el metro. Después de finalizar ella dice, ¿por qué apareció el señor en el metro? No lo sé, lo que sí sé es que dicen que allí aparecen espíritus. Igualmente pidió descanso a su alma. El relato del mecánico. Continuando con los casos de fantasmas en el metro de Caracas, no podíamos dejar de mencionar uno de los casos más populares, el cual se presenta en Propatria, específicamente en un lugar donde se resguardan las unidades. En el horario de la noche comienzan a moverse las máquinas y el personal nuevo que allí labora en el horario nocturno. Y en varias ocasiones han comentado que en los talleres aparece un mecánico que con mucha angustia llama a sus compañeros, avisándoles que hay un tren con fallas. A causa de este aviso, el equipo alarmado va a atender la emergencia y resulta que no hay nada, que todo está en perfectas condiciones. De hecho, cuando el trabajador que atiende la emergencia pregunta por un operador de alta estatura y de piel blanca, el resto de los compañeros responden que ese mecánico no existe, pero que sí laboró hace muchos años en el metro, y era un señor de mantenimiento que haciendo sus labores en los trenes lamentablemente murió, siendo el alma en pena que ronda los talleres de los patios de resguardo. En todas las estaciones se cuentan casos paranormales y de fantasmas en el metro de Caracas. Hay historias que encierran trágicos finales ante el número de suicidios que se han registrado. Sin embargo, los trabajadores consultados comentan que la estación más temida de todo el sistema es Colegio de Ingenieros. Por todas las historias de ultratumba que se encierran en ese lugar,
pues es la estación que más recoge eventos paranormales de día o de noche. Dinos en los comentarios si has tenido alguna experiencia paranormal en este metro o en algunas de sus estaciones. Dale me gusta al video si te gustó y síguenos para más historias de terror venezolanas basadas en hechos reales.